Ayuner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola Ayuners, es un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Y antes de empezar, déjame decirte que al final de este episodio daremos los ganadores de los 10 libros que hemos sorteado, entre todos los que nos dejasteis una reseña 5 estrellas. Y durante el podcast de hoy vamos a hablar de la respiración y cómo esta respiración os genera renovación de todas las células de vuestro cuerpo. Fijaros cómo es curioso ver cómo una cosa que se repite alrededor de unas 16, incluso 18 veces por minuto, no le prestamos la suficiente atención. Pensar que respiramos alrededor de 22.000 veces al día, por lo tanto es algo realmente muy importante y que alguna intención tiene en organizar todo este compendio llamado salud. Es un mecanismo, la respiración, que conjuntamente al latido de tu corazón se repite de forma constante durante todo el día. Imagínate por un instante, ¿no?, que desapareciera o no pudieras respirar. ¿Cuánto tiempo realmente podrías estar ahí? ¿1 minuto? ¿Quizá 2 minutos? Sabemos que hay gente que puede estar incluso en apneas de 8 o 9 minutos, pero realmente no está a disposición de todos los mortales. ¿Y cómo es capaz el cuerpo de regular o controlar la respiración? Bueno, primero de todo, decir que la respiración, o lo que nosotros llamamos coloquialmente la respiración, los científicos le llaman la ventilación. Y la ventilación está dividida en 2 mecanismos, ya lo sabréis. El primero de ellos es la inspiración, que es el hecho de coger aire y que tu pulmón se llene de aire. Y el segundo es la expiración. Ojo, expiración con S, porque expirar sería morir o acabar alguna cosa que tengas entre manos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se organiza tu ventilación? Pues se organiza a través de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso central controla esa ventilación. Tu sistema nervioso central, recuerda, lo hemos hablado en otros podcasts, si no los podéis ir a escuchar, puede ser consciente o inconsciente, es decir, que puedes controlar ese sistema nervioso y darte cuenta de lo que está pasando, o de otra forma puedes no darte cuenta. Piensa que la mayoría de acciones que pasan en tu día a día, la mayoría de cosas, reacciones internas que tienes en tu cuerpo, no te estás dando cuenta. De hecho, no te das cuenta de la cantidad de ácido clorhídrico que secretas en tu estómago cada vez que comes, no te das cuenta de las enzimas que se van también secretando en las digestiones, enzimas pancreátidas, ácidos biliares. Tampoco te das cuenta de cómo la luz interfiere en tu pupila y cómo tu pupila se dilata o se contrae. Por lo tanto, hay muchas acciones que pasan en tu cuerpo que no afloran de forma consciente y tú no eres realmente consciente de que están pasando, pero en cambio se suceden, ¿de acuerdo? Pues eso es muy importante tener en cuenta. Hay acciones en tu cuerpo que te das cuenta, como por ejemplo sería el hecho de
de poder moverte, o incluso si coges una aguja y te pinchas la palma de la mano, notarás que a través de los nocioceptores te informan de que ahí ha habido un daño. Por lo tanto, es una forma consciente de relación entre tu sistema nervioso central y tu cuerpo. Pero hay otras que son inconscientes. ¿Y cómo se regula esta parte inconsciente? Porque la ventilación también tiene una parte inconsciente. De hecho, no estás esas 22.000 veces que estás inspirando o expirando, no las estás contando, no eres consciente de que todo el rato esto está sucediendo. Entonces, ¿cómo eso lo regula el sistema nervioso central? Pues mira, muy fácil. Tu sistema nervioso central, esa parte que es más inconsciente, se regula a través del sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo, como bien dice la palabra, funciona solo. Y se regula de una forma muy ancestral, activando y desactivando. Fíjate, cuando tú estás en una situación de miedo, por ejemplo, ¿no? Imagínate, pongamos un ejemplo. Es a altas horas de la noche, estás volviendo a casa, muy tarde ese día porque has acabado de trabajar muy tarde y resulta que es de noche y vas por una calle donde está poco transitada o no hay nadie y resulta que las farolas de esa calle han dejado de funcionar y a lo lejos estás notando unos pasos los estás sintiendo, los estás oyendo, pero muy lejos. Y cada vez esos pasos los vas oyendo cada vez un poco más fuertes y vas notando cómo esos pasos se van acercando a ti. En ese preciso momento, tu sistema nervioso autónomo activa todos los mecanismos que hay como forma de prevención. Por lo tanto, aumenta tu respiración, aumenta también tu frecuencia cardíaca, aumenta tu sudoración para poder dar una respuesta a esa situación de miedo, a esa situación de ansiedad. Por lo tanto, es algo que incluso es fisiológico, es normal que pase, ¿vale? Y tu sistema nervioso autónomo, como te decía, va regulando eso. Si tú giras la cabeza y te das cuenta que no era una persona, sino era un gato, o en ese preciso momento esa persona cruza la calle y se aleja de ti, tu sistema nervioso autónomo se va a calmar. Por lo tanto, ese sistema nervioso va a regular constantemente en función de la impresión que tú tengas en un determinado momento. También tu sistema nervioso autónomo, o en este caso tu ventilación, puede cambiar con el nivel de actividad física que tú tengas. Es decir, cuando estoy haciendo ejercicio de alta intensidad, tu frecuencia ventilatoria aumenta. Cuando duermes también se modifica esa ventilación. No es lo mismo estar en un sueño profundo que tener una pesadilla en una fase ligera del sueño. O, por ejemplo, también variará en función de tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo será, por ejemplo, llorar o reír, acabará incidiendo en cómo será la ventilación. Por lo tanto, debes tener en cuenta que tu ventilación no solo se controla, como habéis podido ver, de forma inconsciente, sino que también puede tener algo de consciencia. Cuando tú eres capaz de controlar tu ventilación de forma consciente, es entonces cuando eres capaz de regular esos estados emocionales un tanto más desequilibrados. Es decir, cuando te encuentras nervioso o nerviosa, cuando estás haciendo un ayuno y tienes ese puntito de dependencia a la comida y eso te lleva a estar más ansioso. O cuando tienes falta de control y tu sistema nervioso simpático de activación empieza a generarte esta ansiedad, o cuando por las circunstancias del día a día también te sientes atropellado y vas haciendo las cosas una detrás de otra sin tampoco pensarlo, como si fuéramos pollos sin cabezas, ¿no? Ahí deberemos tener en cuenta que la ventilación, la relajación, la respiración consciente nos puede ayudar un montón a intentar frenar este sistema nervioso autónomo que está en constante activación. Y fíjate cómo es muy curioso cómo tu cuerpo te da pistas. Y es que
a veces los síntomas empiezan a darte información sobre cómo están las cosas, cómo está tu organismo. Por ejemplo, tener poca saliva en boca o tener la boca pastosa, la saliva blanquecina, nos está dando pistas que ese sistema nervioso está demasiado activo. Cuando uno está calmado, cuando uno está relajado, es normal tener mucha saliva y que todos los jugos que tienen que ver con la digestión estén activos. También, por ejemplo, tener falta de saliva sería lo mismo que tener sequedad ocular en el ojo, es decir, toda falta de mucosa por norma general, va a incidir directamente sobre cómo está tu sistema nervioso. Las encías blanquecinas, por ejemplo, también sería un ejemplo de tener ahí el sistema nervioso simpático de activación constantemente trabajando. Las caries y también la pupila, por ejemplo, muy dilatada, nos está entreviendo constantemente, es decir, en la mayor parte del día nos está diciendo que ese sistema nervioso simpático está muy activo, con lo cual seguramente la respiración será muy superficial, ¿vale? Fijaros cómo hay drogas excitatorias que lo que hacen es que se dilate la pupila. ¿Y qué es lo que le está pasando al sistema nervioso? Pues precisamente que está demasiado activo. Y si no, hacer la prueba. Podéis hacer una prueba y es ahora mismo, y es estar sentados. En el momento en el que estáis sentados, vuestra frecuencia cardíaca puede ser, de 60 a 90 pulsaciones. Tomaros las pulsaciones, y luego poneros de pie rápidamente. En el momento que os ponéis de pie rápidamente, vuestro sistema nervioso autónomo se tiene que adaptar a esa nueva posición, con lo cual lo normal sería que las pulsaciones subieran rápidamente y subieran unas 10 o incluso 20 pulsaciones, depende del sujeto o de la persona. Si eso no sucede y ves que las pulsaciones son las mismas de cuando estás sentado a cuando te pones de pie, señal que tu sistema nervioso simpático está demasiado activo, con lo cual la ventilación siempre será más superficial y estará demasiado activa, ¿sí? No te permitirá relajarte, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, y viendo que puedo hacer una prueba para saber cómo está mi sistema nervioso y si eso incide directamente sobre la ventilación, la respiración y, en definitiva, cómo esa respiración acaba renovando como hemos dicho, cada una de las células de tu cuerpo, ¿de acuerdo? El trabajo de la respiración de forma consciente te puede ayudar a calmar tu cuerpo y a calmar ese sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, cada vez que controles la respiración y hagas una relajación, verás que tu frecuencia cardíaca disminuye. Verás que cada uno de tus pensamientos en tu cabeza, en tu cerebro, empezarán a disminuir. Verás que tu cuerpo y tu musculatura empieza a relajarse. Notarás más frío, por ejemplo, también, porque quiere decir que todo tu cuerpo se está relajando, ¿vale? Pues ese mecanismo de respiración consciente tiene tres herramientas, por así decirlo. La primera de todas de la respiración consciente es la respiración a través de tu diafragma. Seguramente ya has escuchado que es el principal músculo respiratorio o ventilatorio y que se encarga casi del 60-70% de la respiración o de la inspiración y expiración total. Con lo cual es un músculo a tener muy en cuenta. Este músculo diafragma se encuentra separando la cavidad torácica de tu cavidad abdominal. Y imagínate como un globo, imagínate como una membrana que en un movimiento como de ameba o en un movimiento como una medusa en el mar se acaba ascendiendo y acaba descendiendo para procurar que tu pulmón se llene de aire cada vez que desciende el diafragma, y lo notarás porque tu barriga se hincha, ¿no? A veces decimos que la barriga se hincha o se expande. Eso es señal que el diafragma está empujando todas las vísceras hacia abajo, tu pulmón se llena de aire y secundariamente, cuando expiras el aire, el abdomen
baja, vientre plano, el diafragma asciende hacia la cabeza, asciende hacia el cuello y tu pulmón se vacía de aire y ese mecanismo le llamamos expiración. Pues tu diafragma está constantemente en el día a día trabajando para intentar que haya suficiente aire en tu pulmón, con lo cual haya suficiente oxígeno para renovar tus células, ¿de acuerdo? Pero este no es el único mecanismo o herramienta de la respiración que usas para respirar, sino también está toda tu musculatura a nivel de las costillas, los llamados intercostales. Y estos músculos, a través de movimientos entre costillas, te permiten expandir esta caja torácica, ¿no? Como si fuera la armadura de tu cuerpo, te permiten expandir el tórax en inspiración y en expiración también. Y te permiten expandir en 3 dimensiones, ¿sí? Imagínate que tus costillas se expanden hacia adelante, pero también se expanden hacia los lados y también se expanden por la parte posterior, pese a tener la columna vertebral que a veces le dificulta esa expansión a nivel posterior, pero también sucede, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo la respiración consciente empieza a tener muchos mecanismos que van de la mano, ¿no? Desde el diafragma que empuja el pulmón hacia abajo, las costillas que empujan el pulmón hacia adelante, hacia anterior, hacia los lados y también a posterior. Y como un tercer mecanismo, esta es una respiración que se le llama más externoclavicular, que quizá no es tan importante, pero acaba de poder dilatar cuando inspiras el pulmón hacia arriba, hacia la parte craneal, que se llama hacia craneal, ¿vale? ¿Sí? Porque coge el ápex del pulmón, que es la parte superior del pulmón, y lo empuja más hacia arriba. Con lo cual, cuando respiramos a través del diafragma, respiramos a través de vuestros intercostales, respiramos a través de la esternoclavicular, que es esta parte superior de vuestras clavículas, somos capaces de tener una respiración total, una respiración que te va a permitir oxigenar el pulmón al 100%, ¿vale? Es un tema a tener muy en cuenta. Pensar que en esa situación que hablábamos antes de estrés permanente, de nervios, de no parar, muchas veces la respiración cede y se vuelve más superficial. Y es una cosa que tiene serias consecuencias a largo plazo en vuestra salud, ¿de acuerdo? Si queréis, para ir terminando y a base de juego, podemos ir practicando esta ventilación consciente y podéis empezar a notar cómo vuestra ventilación hace expander cada una de las estructuras de vuestro tórax. Por ejemplo, podéis poneros las manos en vuestro abdomen y notar cómo la barriga se hincha y se deshincha. O podéis poner las manos en vuestras costillas y notar cómo las costillas se expanden y se contraen. O poner las manos encima de la clavícula y notar también cómo la clavícula se abre hacia arriba y desciende. A través de esa experimentación vas a poder tener más conciencia de la respiración. ¿Y por qué os he explicado hoy todo este tema de la ventilación, la respiración y la renovación? Porque todos sabemos que cuando hacemos un ayuno y tenemos esa fase quizá de cierta ansiedad, porque a lo mejor te aparece el hambre o porque a lo mejor estás haciendo un ayuno intermitente y tu día a día o tu coyuntura, digamos, del día a día profesional o bien familiar y tal, estás en una situación un poco más nervioso, todos necesitamos alguna herramienta que nos permita sacarnos de ese bucle, ¿de acuerdo? Y la respiración consciente y la respiración, como te he contado, es una poderosa estrategia para poder vencer también esos estados de nervios y esos estados de ansiedad que se pueden suceder de forma normal, todos los tenemos, ¿de acuerdo? Pues nada, ha sido un placer este podcast. Pensad que el podcast que hemos visto hoy ha tratado de explicar un poquito cómo funciona el mecanismo respiratorio y cómo te ayuda a poder sedar tu sistema nervioso central. Y antes de acabar el podcast de hoy, también agradeceros muchísimo a todos aquellos que nos habéis dejado comentarios
en nuestros podcasts. Y también felicitar a los ganadores de los libros, a Mio 1973, a Nuncha, a Fátimae, a Torc, a Alexandre 1990, a Noelia Casas, a Rabinoe, a Taniams 13, Evapa 3 y Manuel 13, que habéis sido los ganadores del libro, ¿de acuerdo? Recordar que los afortunados y afortunadas podéis contactarnos a través de el mail contactar@ayunizate.com con vuestra info y dirección de envío para poder mandaros los libros. Muchas gracias. Y en el siguiente podcast lo que vamos a hacer es unas pequeñas relajaciones que son específicas para cuando estás realizando ayunos y que te van a permitir poder controlar mejor esa fase de ayuno intermitente o esa fase de ayuno prolongado, ¿de acuerdo? Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.